Todos y a los que están virtuales, pues chévere, qué bueno retomar. Hola, Sergio. Entonces, bueno, para hoy mantenemos la misma dinámica de las sesiones anteriores. Yo creo, yo no preparé ninguna exposición. Yo creo que es más bien como discutir entre todos el texto el artículo de la entrevista fenomenológica y principalmente ver cómo podemos usarlo o las ideas que hay allí, cómo nos podrían servir para mantener, pues para avanzar nuestra investigación. Eso es esencialmente como yo lo veo. Y entonces por eso como los invito a que participen y a que tengamos más como una conversación más que una exposición. Eso esencialmente. Entonces, yo puedo empezar diciendo un par de cositas nomás, pero y abrimos entonces para que entre todos discutamos el artículo. Entonces, bien, este artículo lo propuse yo, que es el de la entrevista fenomenológica. ¿Cuál es mi idea o por qué lo propuse? Es porque me parece que es un método, la entrevista fenomenológica, primero es un método muy reciente, si se dan cuenta este artículo es como de 2015 más o menos, 2016, no me acuerdo, y digamos resuelve un problema, como dice el artículo, resuelve el problema de la metodología en fenomenología para el estudio de experiencias digamos, que sean relevantes fenomenológicamente o que sean interesantes teóricamente, pero a la que no tengamos acceso de manera directa. Entonces, en el artículo está escrito por dos autores. Uno de ellos estudia el caso de las personas con parálisis cerebral y le interesaba principalmente la experiencia de control sobre el cuerpo, porque la parálisis cerebral pues afecta el control de algunos miembros del cuerpo, de la cara, y entonces eso, digamos, teniendo en cuenta que la fenomenología, una de las categorías centrales de la fenomenología es la corporización, pues los casos de parálisis cerebral resultan interesantes para estudiar fenomenológicamente. El otro autor es Simon Hofding, que en el artículo muestra algo de sus avances en casos de lo que llaman como absorción musical. Yo no sé cómo se lo traducen, absorción, musical absorption. Y para eso estudia entonces músicos de un cuarteto de cuerdas danés. Entonces, estos dos casos muestran primero la dificultad. Son casos de experiencias a las que no tendríamos nosotros acceso de otra manera o el resto de las personas, pues porque ni somos músicos profesionales ni tenemos parálisis cerebral y nos interesan entonces esos casos. Y el reto es cómo estudiar esa experiencia y cómo la fenomenología nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando allí. Y entonces el artículo está dividido como en tres grandes partes: el qué es la entrevista fenomenológica, el por qué de hacer una entrevista fenomenológica y el cómo de hacer una entrevista fenomenológica. Después podemos entrar, yo creo, en los detalles de cada parte y principalmente aclarar para nosotros mismos qué sería la entrevista fenomenológica que nosotros podríamos hacer acá. Pero yo, digamos, quisiera también llamar la atención acerca de cómo podríamos usarla nosotros. Y entonces, ¿cuál es la experiencia? Podríamos nosotros ya empezar a preguntarnos, aunque yo creo que todavía no tenemos las suficientes herramientas. ¿Qué es lo que nos interesa, por ejemplo, particularmente de los pacientes en cuidados intensivos, que sería a quienes les haríamos, yo creo, o hasta ahora ese es el plan, hacerles una entrevista fenomenológica? Hay cosas que no están en el artículo, pero yo creo que son importantes ya en términos más metodológicos. Esto lo hemos discutido con Andrés antes. Bienvenido, siga. Buenas. Que es que la entrevista fenomenológica es una entrevista, bueno, tiene una naturaleza particular, y es que, voy a hacer un poquito para que me puedan ver ahí en la cámara, y es que, bueno, es una entrevista abierta, pero el entrevistador está interesado particularmente en la experiencia de la que estamos hablando. Y entonces el entrevistador no llega a la entrevista simplemente para dejar hablar a la persona, sino que ya tiene en mente algunas categorías fenomenológicas
que quisiera explorar. Pero habría, digamos, creo que es interesante este aspecto de la entrevista como una práctica. Entonces, en el artículo hacen énfasis, lo dicen varias veces, que el artículo no es un manual para hacer la entrevista, sino más bien como una guía, y que al final, pues esto es una habilidad, y es una habilidad pues que uno practica, y yo creo que nosotros, pues, o el modo en que yo lo veo, es como en algún momento nos tendremos que lanzar al agua y simplemente hacer la volana. Eh, eh, Bien, entonces, y quiero llamar la atención también sobre un asunto, y es que es cómo se diferencia más bien esta entrevista de otras entrevistas. Pues esta entrevista, vean que tiene primero un interés fenomenológico particular en la experiencia de la persona, no es simplemente anecdótico, no nos interesa tanto la anécdota, sino nos interesa la estructura de la experiencia que está a la base de esa anécdota que seguramente nos van a contar o de esas experiencias vividas. Y entonces, bueno, yo anoté varias preguntas que quisiera discutir con ustedes. Una de ellas es, ya que estoy hablando de esto y me estoy alargando más de lo que quería, es cuánta fenomenología debería tener en mente la persona que hace la entrevista, porque no queremos, yo no creo que necesitamos exigir pues que sea un fenomenólogo muy avanzado, pero sí informado acerca de qué categorías serían las relevantes. Yo creo que, bueno, y para terminar esto, después vamos a llegar a otros asuntos. Ya hablé sobre la estructura de la experiencia de la que queremos, qué es lo que nos interesa. Yo creo que podríamos pensar esta sesión como el inicio de un ciclo que yo creo que debería, o al menos el modo en que yo lo veo, alrededor de 3 o 4 sesiones conjuntas, que es la de hoy, que vamos a hablar específicamente de qué es la entrevista fenomenológica y cómo nos podría servir. En 15 días, si seguimos con el plan que hablamos la vez pasada, Marco y yo podríamos traer ejemplos concretos de entrevistas fenomenológicas. Marco estuvo trabajando, y no sé si todavía, pero estuvo trabajando un tiempo, después nos cuentas, Marco, con más detalle, con entrevistas fenomenológicas con pacientes psiquiátricos. Y yo trabajé durante mi doctorado justo con estos dos autores de este artículo, con pacientes con parálisis cerebral. Y entonces yo tengo entrevistas y tengo videos y esto. Podríamos mostrarlos más, bueno, yo creo que es entretenido, es más entretenido que leer un artículo, pero creo que también es informativo, es como ver, vea, esto es lo que vamos a estar haciendo o algo parecido a esto es lo que podríamos estar haciendo. Esa sería la sesión dentro de 15 días y después, yo no sé si te lanzo al agua, Horacio, pero yo creo que entonces ahí necesitaríamos ya el conocimiento un poco más específico de qué es, en qué consisten los cuidados intensivos, en qué particularidades tiene el paciente de cuidados intensivos, de modo que podamos atarlo. Y entonces, listo, ¿qué es lo que nos interesa particularmente de los pacientes en cuidados intensivos y cómo podríamos diseñar una entrevista que nos ayude a elucidar eso? Como que qué estructuras fenomenológicas podrían estar siendo alteradas o qué en particular nos interesa. Y ya con esas tres, yo creo que podríamos, con esas 3 sesiones, ya podríamos empezar a diseñar propiamente la entrevista, ¿no? Eso es como yo lo veo. Esta es mi propuesta, pero este grupo es democrático, así que está todo abierto a sugerencias y yo tampoco he discutido esto mucho con Andrés, así que si Andrés tiene más recomendaciones, pues también. Listo, entonces esta era mi introducción y ahora sí ya podemos pasar como a asuntos más particulares de la entrevista. Ahora sí. Mira, ahí tienes. Listo, gracias. Bueno, yo te respondo con respecto a qué fenómenos esperar en esa entrevista en cuidado intensivo. Yo cuando estaba leyendo el artículo, una parte que a mí me llamó mucho la atención y me parece fundamental en el ejercicio para empezar a hacer la entrevista, es que el entrevistador va en segunda persona, o sea que la entrevista es en una especie de reciprocidad entre la persona que entrevista y la persona que tiene el dolor. Y aunque la mayoría, pues yo sé que aquí hay muchachos estudiantes de medicina, pero muchos no lo son. Y aún los estudiantes de medicina, incluso los médicos generales, no conocen el contexto del cuidado intensivo. Digamos que el contexto hasta de las enfermedades mentales se conoce de manera genérica, ¿cierto?
todas las personas han tenido que ir donde un médico a un consultorio o han acompañado a la abuela o a su tía o a su hermano, o en el momento que han tenido, por ejemplo, algún tipo de depresión, lo han acompañado. En cambio, en cuidado intensivo no, porque en cuidado intensivo hay unas circunstancias que son diferenciales, y una de las primeras circunstancias es que no dejan entrar a las unidades de cuidado intensivo mucho a los familiares. Y no todo el mundo, por ejemplo, los muchachos, eso lo estamos cambiando en la Universidad de Antioquia, pero los muchachos antes, cuando yo daba pregrado, los muchachos no iban a las unidades de cuidado intensivo, entonces no se les enseñaba, no tenían acercamiento. Porque las circunstancias de desnudez, dolor, angustia, abandono y tanta máquina sonando y tantas luces, que eso para las películas de Hollywood pues es fabuloso porque atrae, pero a los pacientes enfermos no. Y fuera de eso, no solamente que estás enfermo, lo discutíamos en alguna otra reunión, que hay dos cosas que prácticamente llaman a que el paciente se sienta en la muerte, que es primero el diagnóstico de cáncer. Es decir, me ponen diagnóstico de cáncer, me voy a morir. Lo otro es, voy para la UCI. Tienen que llevarte al cuidado intensivo, no, me voy a morir. Entonces, las personas, el psicólogo me podría ayudar con eso. Las personas se entran a la unidad de cuidado intensivo ya devastados, entonces con unos anhelos diferentes, con unas circunstancias diferentes y especialmente con unas perspectivas de vidas diferentes. Entonces, yo estaba pensando, no sé qué opinas tú, yo podría pedir un permiso para llevarlos a la unidad de cuidado intensivo a ustedes, para que entren a la unidad, para que la miren. Obviamente cuando Andrés llegue de Alemania, hay que pedir permiso porque eso tiene que ver pues con la privacidad y tal, y con lavados de mano, porque no pueden meter gérmenes y eso. Pero a mí me parece muy importante, no de pronto a todo el grupo, pero sí de a grupitos, llevarlos a la unidad de cuidado intensivo, que ustedes vean una ronda, cómo es la relación de los médicos con los pacientes que hasta ahora se están despertando. Porque, por ejemplo, un paciente está sedado para aguantar las máquinas encima, pero aún cuando se está despertando no tiene absoluta conciencia de sí mismo. Entonces, a mí me parecería que eso sería un buen ejercicio. No sé qué opinan ustedes. A mí me parece una muy buena idea. Me gustaría mucho. Sí. No, déjalo allá y lo vamos tratando. Sí. Sí. Lo que mencionaba el profe, pues yo también lo quería mencionar, es que precisamente el trabajo, pues el artículo primero muy impertinente, pues precisamente por lo que hablaba del el contexto de la entrevista fenomenológico en pacientes, pues de este tipo. Me parece un ejercicio muy interesante, al menos como contrastado con lo que pensaríamos hacer con pacientes cointensivos, porque ellos mismos en el mismo artículo decían que era muy diferente el contexto de un paciente que tenía una enfermedad crónica a un paciente en el cual tenía un evento agudo. Ellos decían que, por ejemplo, le hacían ese tipo de preguntas sobre corporización, sobre cómo la experiencia de ellos, de cómo sentían el movimiento de su cuerpo y tales, pero eran pacientes que, claro, una parálisis cerebral espástica que muchos han tenido, pues desde nacimiento. Entonces, muchas veces la experiencia se veía, pues al menos la extracción de esa información se veía obstaculizada porque eran cosas a los que ellos de pronto no se percataban, ¿cierto? Decían, pues no, yo siempre he ido así, es mi vida cotidiana, yo no, de pronto no me he puesto como a comparar o a preguntarme qué tan diferente es a lo que puede sentir una persona que sí tiene como control total del cuerpo. Y para eso ellos mencionan algo que de pronto no es tan, no sé si es tan aplicable al menos al contexto de nosotros, pero era lo de esta entrevista de explicitación, no sé cómo, sí, no sé cómo traducirlo, más o menos así, ¿cierto? Que ellos decían que, bueno, que utilizando el lenguaje ericksoniano, entonces lo que hacían ellos es que a partir de la pregunta, ellos, como lo último de lo que hablaban del paciente, ellos reformulaban como de alguna manera como sacarle esa información que de pronto el paciente no era muy consciente de ello, ¿cierto? Otra cosa importante y pertinente para nosotros es la parte que ellos hablan precisamente de que no es tanto la parte de introspección ni de subjetividad lo que les interesa, sino que precisamente en el contexto de la fenomenología lo que quieren saber ellos es qué eventos son como aplicables en general para estas experiencias, ¿cierto? Entonces ellos decían que habían como dos capas importantes ahí, que había una primera, pues sí, ellos decían como tier, una primera capa que es como la descripción como tal,
anecdótica que hacía el paciente, ¿cierto? Tal como la entrevista lo ofrece, y ya una segunda capa en la cual se analiza esa experiencia bajo lentes de procesos fenomenológicos ya estudiados o pues, hipótesis y teorías ya como formuladas. Entonces, importante es, íbamos a trabajar la parte de dolor, que no sé si de pronto vamos a ir por ese lado, saber como fenomenológicamente como qué teorías hay sobre la experiencia del dolor como tal, para poder tener algo para contrastar esas anécdotas y saber nosotros qué es lo que queremos buscar precisamente, ¿cierto? Porque es lo que hacían ellos. Entonces, ellos tenían ya como una base de lo que querían buscar precisamente con la corporización en pacientes con parálisis cerebral, y a partir de esas entrevistas, que a pesar de que sí podían tener algo de subjetividad, podían pues contrastarlo a algo que ya estaba estudiado, que ya estaba propuesto, ¿cierto? Entonces era más que todo como eso. Gracias. Marco levantó la mano. Ahora tú quieres decir. No, yo sé. Listo. Dale, Marco. Bueno, gracias. Tengo varias observaciones, pero bueno, voy a hacer una a su debido tiempo. La primera es con respecto al papel de la entrevista fenomenológica. Y se refiere a que hay ciertas experiencias que todos tenemos y que no tendríamos ninguna dificultad en poder incluso hacer un trabajo de epogé e intentar describirlas. Ejemplo, todos hemos estado tristes. Desde luego, es una experiencia cotidiana. Todos hemos estado asustados, todos hemos envidiado a alguien, hemos estado celosos, etcétera. Es decir, son experiencias cotidianas que no son ajenas para nosotros. Pero así como podemos partir de esas experiencias cotidianas para para entendernos a nosotros mismos, para describirlas y para entender la intersubjetividad y la subjetividad del otro, hay otras experiencias que se escapan a nosotros y que por más que queramos, son distantes. En algún momento podemos hacer ciertos ejercicios que nos aproximan, pero no siempre funciona de esa manera. Ejemplo, ¿cómo es tener un delirio persecutorio intenso? Todos nosotros hemos estado desconfiados, hemos estado en algo parecido a un delirio persecutorio, pero seguramente hemos estado distantes de un delirio persecutorio. A veces podemos usar la imaginación para acercarnos a esa experiencia, pero eh, que ya cuando estudiamos las experiencias de los pacientes o de las otras personas, nos damos cuenta de que usar ese método a veces no es, muchas veces no es suficiente. Creo que incluso nos puede llevar a estigmatizar las personas. Ejemplo, la mayoría de la gente piensa que alguien que está hospitalizado en una unidad de salud mental tiene perdidos todos los referentes, es decir, que trata de comerse un zapato, ¿sí? Que no entiende que eso es una puerta, que no entiende que otra persona que está ahí enfrente es un ser humano, y eso no ocurre. Así no ocurre. Es decir, las personas que están hospitalizadas en una unidad de salud mental comparten la la mayoría del mundo nuestro de manera similar. Pero muchas personas se imaginan que viven en un mundo completamente distinto. Entonces, sí pienso que en ese sentido, la entrevista fenomenológica tiene un campo grandísimo en muchos ámbitos, porque permite precisamente salir de esas ideas de sentido común y aproximarnos a los pacientes. De hecho, el hallazgo de ese trabajo sobre parálisis cerebral es bastante interesante. Desde nuestro punto de vista, suponemos que que las personas con parálisis cerebral constantemente sienten que movilizarse en el mundo es bastante difícil, que todo constituye un obstáculo. Y cuando vemos los resultados, encontramos que así han vivido todo el tiempo. Ese es el mundo de ellos, así lo han navegado y no lo sienten como nosotros suponemos que lo sienten. Y creo que ese resultado pues es bastante ilustrativo de por qué necesitamos este tipo de entrevistas para conocer esos aspectos. La otra observación se refiere a una cuestión de tipo técnico, más para lo que ustedes están pensando en los pacientes de unidad de cuidado intensivo. Yo creo que ir al lugar es fundamental, porque cuando uno va al lugar, primero, todo lo que ocurre en nuestra cognición está situado en el mundo. Y por tanto, en este caso,
un aspecto fundamental de ese mundo es precisamente estar en un lugar con ciertas características, como lo describían hace un momentico, con ruidos, aislado de la gente, donde la presencia de la muerte se siente bastante cercana y eso es determinante para lo que uno pueda estar experienciando. Así que asistir creo que es fundamental y que todos los que vayan a participar en ese estudio deberían hacerlo. Y no, es más, ojalá, desde mi punto de vista, ojalá pudieran quedarse un día entero solamente observando. Eh, y el otro punto en términos técnicos se refiere, Juan hacía una pregunta, ¿todos los que participan en un estudio de orientación fenomenológica necesitan saber fenomenología? Pues diríamos, preferiblemente sí, pero eh, ponerse a trabajar en fenomenología es bastante exigente. E incluso poder decir cuáles son las categorías fenomenológicas también es bastante difícil. Así que creo, desde mi punto de vista, que alguien con conocimientos de fenomenología eh, debería hacer una especie de entrevistas iniciales, una especie de aproximación inicial que le permita ir familiarizándose con ese contexto, en este caso los pacientes de cuidado intensivo, y poder ir extrayendo como conclusión qué categorías fenomenológicas surgen, de tal manera que esa persona con el conocimiento fenomenológico, en este caso Andrés, Juan, puedan orientar a los demás sobre ese paso. Se ahorraría un gran trabajo, sería ilustrativo para los demás y creo que nos evitaría tener que entrar en el estudio de la fenomenología con todas las dificultades que eso conlleva. Me refiero a dificultades porque el lenguaje de la fenomenología no es fácil, el lenguaje de la fenomenología filosófica no es fácil y es más bien con frecuencia uno se pierde en él. Entonces esas son mis observaciones iniciales. Gracias. Muchas gracias, Marco. ¿Alguien? Bienvenida. Sí, solo como para complementar lo que decía Marco acerca de la visita a cuidados intensivos, vean que en el artículo también hablan sobre lo importante que es estar en el sitio con la persona. Y yo creo que eso sería ideal, creo que es importante. Y también como que hay un punto, ¿alguien está levantando la mano además de Marco o Marco quiere decir algo? Se le quedó la mano levantada. Listo, Andrés, ya te doy la palabra. Vean que una parte importante de la entrevista fenomenológica, además de las categorías y de saber qué experiencia uno está tratando de obtener o de estudiar, es también como una cierta sensibilidad al lenguaje corporal, dicen ahí, ¿no? Como ver los gestos, ver la entonación, ver el modo en que se responde a las preguntas. Pues también es uno de los aspectos que habría que tener en cuenta ahí y yo creo que es interesante. Todo hace parte como del mismo conocimiento o de esa idea de como lo traducen, como de embeddedness, como que todo es importante la experiencia que está situada ahí y es corporizada y demás. Entonces, no, me gustó mucho la idea de Marco y yo creo que es una muy buena idea, Horacio. Yo creo que sí deberíamos planearla cuando vuelva Andrés. Listo, Andrés. Bueno. Muchas gracias. Andrés. Sí, bueno, entonces después de Andrés. Listo. Sigue, Andrés. bueno, dos ideas muy cortas, totalmente de acuerdo con lo que han dicho Horacio y Marco, muy interesante, les agradezco. Los comentarios tan interesantes no los repito porque no podría sino complementar de pronto alguna cosa y ya, perdón. Dos comentarios. Em, En el artículo se destacan, como es común en fenomenología, dos dimensiones diferentes de la experiencia. Una dimensión prereflexiva, que es generalmente corporal, generalmente afectiva y tácita, que hace parte de nuestra experiencia cotidiana del mundo y anormal de las cosas, pero de la que generalmente no tenemos noticia de manera reflexiva, puesto que es una dimensión tácita, prereflexiva, sobreentendida y demás. Y también se menciona una dimensión que podemos llamar narrativa, reflexiva o extendida, ya diferente,
que tiene una actitud un poco diferente. Para mí está claro que en cada uno de los aspectos que elijamos estudiar en cuidados intensivos tenemos que destacar estas dos dimensiones. Y sobre todo es muy interesante la dimensión prereflexiva porque es una dimensión más básica, más inmediata y sobre la que puede haber menos literatura también. Tenemos pendiente también la tarea de hacer una revisión de lo que se ha hecho en fenomenología, en particular sobre cuidados intensivos. Tal vez encontremos algo. Y bueno, ahí hay tareas pendientes que saldrán antes de poder aplicar estas entrevistas. Ese era mi primer comentario. Y el primero era un comentario general sobre la fenomenología, el método y su objeto. La fenomenología la fenomenología clásica, sobre todo la fundada por Husserl y desarrollada por los autores del movimiento fenomenológico, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, bueno, Levinas, si se quiere, Derrida y otros autores, es una fenomenología que se funda en el método establecido por Husserl, que es bien conocido y estudiado por los fenomenólogos y que tiene variaciones dependiendo del autor. No obstante, el lema a las cosas mismas, que es el lema de la fenomenología, sugiere una idea que creo que es básica y que muestra la particularidad de la fenomenología, y es la idea de que para hacer fenomenología, esta tiene que dar cuenta de aquello que se presenta, tal como se presenta, del modo como se presenta y en la medida en la que se presenta. Y es decir, hay que dar cuenta de las cosas tal y como se dan. Pero esto significa que el método no puede imponerse a las cosas. Entonces, mi comentario es como hacer ver que la fenomenología no consiste en un método ya establecido que simplemente tenga que ser aplicado de cualquier manera y que por ello tenga que dar resultados de cualquier manera. No, precisamente el método tiene que ser incluso o tiene que estar abierto a modificarse, a matizarse, a limitarse, a aplicarse de otra manera en función del contexto, en función del asunto que se está estudiando, en función del contexto práctico en el que se está, en este caso, cuidados intensivos y demás. Ese es un aspecto muy importante del método fenomenológico y a veces lo olvidamos, digamos, a veces insistimos mucho en el método establecido por los autores precedentes y muy poco en la necesidad de escuchar las cosas mismas y de adaptar el método al tipo de cosas que queremos sacar a la luz, explicitar. Y aquí se nos mencionan muchos métodos y pues tal vez es una lectura un poquito difícil también para algunos de ustedes, puesto que de alguna manera estos autores no solamente delinean lo que sería el marco general de una entrevista fenomenológica establecida en dos niveles distintos, un primer nivel como de recolección de información, de escucha empática del paciente y como de co-construcción, y otro nivel más de análisis fenomenológico. Pero no solamente, digamos que es una forma compleja de presentar una entrevista que es compleja, que tiene sus etapas y que tiene sus particularidades metodológicas, sino que también se mencionan otras formas de hacer fenomenología con las que estos autores entablan una discusión. Se menciona en particular la entrevista de explicitación, también se hace referencia a la fenomenología clásica, pero también se menciona la neurofenomenología de Maturana y Varela, que dio origen a la corriente en activa en los años 70, y se menciona el método este EACE, desarrollado por Zahavi y otros, de Examination of Anomalous Self-Experience, el examen de las experiencias anómalas del self, que es una especie como de modelo para examinar estas formas anómalas del sí mismo. Entonces, son distintos métodos de aproximación fenomenológica, todos ellos inspirados por el método original de Husserl, pero diferentes en sí mismos. Entonces quería hacer este comentario como muy previo, como muy general sobre el método fenomenológico.
Bueno, me callo. De pronto tendríamos que tener nosotros nuestro mismo comentario, ¿no? Nuestro mismo proceso, o sea, Claro. hacerlo. Mire, qué pena, pero antes de pasarle a ella, les voy a contar esta experiencia de la vida real para que les ayude más a la locuración. Una doctora con un paciente de edad, un paciente de 70 y pico de años en la UCI. ¿Cómo amaneció, don Gustavo? Bien, doctora, muy bien. Ah, pero con muchas ganas de un cafecito. No, Gustavo, pues que usted no puede tomar café. Ah, ¿cómo así, doctora? ¿Y usted ya tomó café, doctora? Sí, don Gustavo, yo ya me tomé un cafecito. ¿Y por qué, doctora? Es que no, yo no soy capaz de empezar a trabajar si no me tomo un cafecito. Doctora, ¿y no tendré más yo derecho a tomarme un cafecito? ¿Cómo va a morir? No, ¿y uno qué responde? Por eso, entonces estamos hablando de reciprocidad, Claro, es claro. que esa persona está cerca a la muerte y además todo lo que lo rodea es muerte. Imagínate, te desnuda una persona que nunca te ha visto en la vida. Nosotros hicimos un trabajo con unas entrevistas hace mucho tiempo en el San Vicente sobre eso, sobre la desnudez. Entran y obviamente como no se pueden mover de la cama, entonces les quitan toda la ropita, los lavan y todo eso, pues con mucho cariño que le metan las enfermeras, pero resultó que, preguntándole qué era lo que más le incomodaba, cómo se sentía mal estando en cuidado intensivo. Y la gran mayoría de mujeres contestaron la desnudez. Y lo que más nos llamó la atención eran que eran mujeres mayores, las que más, y a las viejitas no les tiene tanta, digamos, cuidado con eso, más con las mujeres jóvenes, que se tapen, pues, la pelvis, los pechos. Y a las viejitas es lo que más les incomodaba eso, más les impactaba negativo. Entonces, por eso sí me parece que estamos llegando a un acuerdo en que tenemos que ustedes visiten para que estén allá, si un día, pues sería ideal, y hacer nosotros nuestro propio proceso para sacar la entrevista nosotros mismos. Perfecto, gracias Horacio. Bueno, pues yo ya había venido como a la reunión varias veces virtual, hoy por fin pude venir presencial, entonces pues la verdad no conozco muy bien el proyecto, pero me genera la duda es como si en la parte de la corporalidad y de como de lo que no está dicho, o sea, lo que no se dice durante la entrevista es tan importante, pues durante las preguntas, esos pacientes que generalmente tienen muchos medicamentos, otras cosas que tienen efectos adversos, no sé si exista pues como alguna manera de filtrar eso, como de entender pues si el paciente, por ejemplo, tiene una sedación ahí mínima o algún otro medicamento, pues eso puede afectar su respuesta o su forma de responder o su forma pues como de dar ese subtexto que no está, pues no sé ahí cómo se puede meter eso dentro de las preguntas. ¿Alguien quiere? No, realmente, pues, al menos como lo que yo tengo entendido, no hay como un protocolo todavía como establecido de nosotros decir, vamos a ver a estos pacientes con estas características y vamos a hacer esto, pues no tenemos como algo así estructurado todavía, ¿o sí? No. ¿Cierto? Sí, porque Sí, realmente sí ahí hay es... algunas, Ahí. perdóname, sí hay algunos requisitos y es que tengan, que no estén sedados, que no estén dormidos. Ah, Esto bueno, sí ya. es un requisito, Sí, digamos. porque eso iba a Además, para decir, la firma del porque... consentimiento informado. Claro, porque precisamente pues dentro de lo que son los criterios pues, de pacientes que vamos a excluir, pues obviamente ya ahí tendríamos que, pues no sé si ya está como así de textual, pues se excluyen pacientes que, no sé, estén bajo sedación, están bajo medicamentos, porque realmente pues si al menos tenemos como algo estructural, sí, es importante como tener eso como textual, pero es precisamente en esa parte cuando ya tengamos como los criterios de inclusión y exclusión, ahí ya decir como, pues sí, estos pacientes que están así no pueden revisar. Sí. Y otra cosa que quería mencionar es también ahorita que estaban hablando de la importancia pues, de estar ahí presente en la entrevista, pues precisamente ese caso que hablaban en el artículo de este paciente alemán, de Johann Schneider, hablaban, por ejemplo, de que, bueno, la verdad pues el artículo sí lo leí, pero no terminé de leer porque yo quería buscarlo como de la descripción del caso, pues como tal, como está pues por Goldstein y estos apellidos raros que no me acuerdo la verdad. Pero sí, ellos hablaban que, por ejemplo, este paciente que fue un soldado de la Primera Guerra Mundial que sufrió una lesión occipital pues por astillas, yo creo que, pues de mina, sí. Entonces ellos decían que, bueno, era un caso de agnosia visual y entonces cometieron como el error, al menos de lo que yo entendí, prácticamente jugaron como un teléfono roto, ¿cierto? Porque se hizo una descripción inicial
y se hizo unas conclusiones que el Goldstein, que era el que estaba el encargado del caso, decía pues que bueno, entonces probablemente las personas pues, que no tengan condiciones patológicas experimenten pues la visión así, ¿cierto? Y ya después, cuando se tomó ese caso por otra persona, otro doctor, el doctor tomó esa definición como la patología, como si el paciente, como si la fuera la descripción de la patología del paciente, ¿cierto? Entonces ahí es lo que yo como un tipo de teléfono roto, que entonces esas experiencias que se tratan de sacar y tratar como de aplicarlas, pues a generalizarlas, como, pues no generalizarlas, pero sí tratar como de sacar algo de experiencias invariables de ese fenómeno, se ven como, pues murky, pues no sé, pues tergiversadas más o menos precisamente porque pues no estaba ahí en el momento de la entrevista. Entonces, algo que era una conclusión del doctor se tomó como si fuera algo de pues, de la descripción patológica del paciente. Perfecto, gracias. Jefferson. Bueno, no, antes de Jefferson, solo una cosita con respecto. No, mentira, no, en realidad no es tan importante. Jefferson, sigue. Hola, buenos días. Buenos días, Jefferson. Pues yo quería como hacer una pregunta acerca de este concepto de la reciprocidad. No sé qué tan pertinente sea como hablar un poquito más de eso, porque ahora que estaba hablando el doctor, me preguntaba cómo se pensaría una entrevista fenomenológica en segunda persona en relación a los pacientes de cuidados intensivos, ¿cierto? eh, Siento que no es tan fácil pensar como esa dinámica, sobre todo porque son pacientes, como decía el doctor, que tienen como unas características muy específicas. Yo, por ejemplo, desde la psicología, eh, por lo general a veces no se dice explícitamente, pero sí creo que se dan como orientaciones de que las entrevistas tengan que ser en su mayoría desde tercera persona, sobre todo por tener como cierta distancia con los pacientes, ¿cierto? No involucrarse emocionalmente, no involucrarse como en elementos proyectivos relacionados a ellos. Entonces, siento que esta vinculación desde la segunda persona eh, precisamente involucra eso y no sé hasta qué punto eh, sea como conveniente hacerlo y si desde la fenomenología misma se pueden tener elementos para hacerlo, pero que no vaya a ser como ambigua la relación, digamos, entre nosotros que somos los que vamos a hacer la entrevista y los pacientes, ¿cierto? A pesar de que el texto precisamente dice que esa relación entre eh, sujeto y objeto de estudio como que se desdibuja un poco en este tipo de experiencias de entrevista. Entonces, de pronto pensar como el texto en relación a este contexto sería como muy interesante, creo yo. Muchas gracias. Vale, gracias, Jefferson. ¿Puedo hacer de pronto un comentario Sí, sobre lo que acaba de decir sigue Andrés, Jefferson? claro. Un poco lo siguiente, ese aspecto que menciona Jefferson es tal vez uno de los aspectos centrales del texto, que es como el reconocimiento de que la aplicación del método fenomenológico, a diferencia de la idea de método científico que tenemos en la cabeza, no pretende captar objetivamente tal como sería la experiencia en sí misma con total independencia del observador, sino que más bien reconoce que no es posible algo así como tal captación pura de una experiencia pura con total independencia del observador y además involucra la idea de que de hecho si no se adopta, si se mantiene una actitud de tercera persona objetivadora y distante, de hecho no se accede al tipo de información que se requiere. Entonces se requiere el establecimiento de una cierta relación armónica y de resonancia con el paciente. Eso no quiere decir involucrarse con él ni intentar salvarlo o algo por el estilo. Eh, pero sí se requiere de una cierta resonancia para poder crear la atmósfera necesaria para que
surja justamente para que el paciente pueda poner en palabras aquello de lo que quiere dar cuenta. Y en el fondo lo que reconoce el artículo, que me parece muy valioso, es reconocer que no es posible una actitud de tercera persona objetivante, pero además que esta labor es en el fondo una labor de co-creación. Y es muy interesante este aspecto que ellos utilizan allí. Y agrego simplemente otra idea muy breve. Me acaban de compartir con una de las personas que conocí acá, no sé si de pronto Juan lo conoce, se llama Casper Müller o algo así, Casper Müller Nielsen, que estaba en el grupo de Copenhague. Y ellos me pasaron como un borrador de un artículo todavía no publicado sobre prácticas epistémicas en la experiencia de la entrevista psiquiátrica. Y es muy interesante porque apunta exactamente lo mismo y creo que va en la misma dirección de la entrevista fenomenológica. No he revisado si de pronto hay alguna conexión, pero muy probablemente sí. Y también reconoce la necesidad de esta segunda persona y la co-creación, digamos, como un elemento constitutivo de la aplicación del método fenomenológico en estos contextos. Listo. Gracias, Andrés. Entonces, ¿usted cómo se llama? ¿Qué pena? Hola, mi nombre es Santiago, yo soy psicólogo de acá al Santiago, hospital. bienvenido. Yo creo que Y muchas gracias, después Marco. Santiago y Marco. Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer un comentario a propósito de lo que han venido explicando, lo que dijo Jefferson y lo que dijo el profesor Andrés. Pues yo tampoco tengo el contexto del proyecto ni, digamos, el marco que han establecido, pero agregaría algo con lo que dijo ahorita la compañera. También habría que mirar pacientes en delirium, ¿cierto? Porque pues podríamos escuchar un relato, un contexto, pero exactamente, ¿cierto? En un delirium es una afectación del estado mental temporal que se asocia pues a condiciones propias de la estancia en cuidados intensivos. Y lo otro es, yo creo que habría que pensar un poco como desde lo que han estado comentando de su proyecto es qué postura o desde qué partida va el entrevistador, el que va a ir a explorar ese mundo interno, ¿cierto?, del paciente que está ahí, que en el texto lo resaltan y al final lo vuelven a concluir y yo pues diría, es que no podemos escapar de la subjetividad, ¿sí? Eso va a estar ahí, tiene que estar ahí, de ahí tendríamos que considerar muchos asuntos, que también concuerdo, como lo dice el profesor Andrés de una manera muy, pues muy bonita, es que pues no todo es objetivable, ¿cierto? No todo se puede objetivar, más por más, digamos, científicos, rigurosos que seamos, yo creo que esto escapa también. Y para responder un poco también, aunque no lo preguntó el profesor Andrés, pero desde la psicología, muchas veces nosotros nos acercamos es ofreciéndolo, digámoslo un poco como un espacio en blanco. Nosotros vamos a ofrecer algo que no lo sabemos, porque no podemos presumir, yo no voy a ver un objeto a priori, ¿cierto? Por más que yo sé que hay un contexto en UCI, hay por ejemplo una traqueostomía, hay un riesgo alto de fallecimiento, etcétera, pero yo voy a saber qué me encuentro con el paciente, ¿sí? En el caso ahorita del café, tú dijiste, ¿uno qué le responde a un paciente ahí? El silencio también haría parte de lo que yo podría ofrecerle a ese paciente, ¿cierto? No todo tiene que ser una respuesta desde el punto de vista objetivable, ¿cierto? Es decir, aunque buscamos y contrastamos experiencias de dolor, habrá que tener en cuenta que siempre hay algo singular, que se escapará de cualquier abordaje, pero para poder al menos escucharlo, al menos, diríamos, ver esa cosa en sí, ahí, la cosa misma, habría que permitir un despliegue del mundo interno que solamente se va a dar en el vínculo que establecemos. Desde mi perspectiva teórica, yo diría desde un vínculo que se hace transferencialmente. Desde otras perspectivas se hablaría de rapport, ¿sí? Del encuadre también se le nombra mucho así. Es decir, si yo llego, y pues me perdonan los colegas doctores aquí, ya buscando dónde le duele el paciente, pero yo no voy esperando que él pueda describirme algo de ese dolor, yo no lo voy a poder ver. Y entonces voy a solicitar medicina del dolor, porque es un dolor que no tiene o es difuso, a veces se usa mucho, es un dolor difuso y no sabemos de dónde es, ¿cierto? Entonces creo que, para resumir un poco, el asunto es ver en qué condiciones está el paciente, ¿cierto? Y también, muy importante, es el entrevistador desde dónde va a llegar, ¿cierto? Y qué espera encontrar. Desde la parte psicológica, uno muchas veces va simplemente interesado por escuchar al paciente, más allá de una anécdota,
que a veces le dicen el chisme, ¿cierto? De por qué llegó y qué es lo que le está pasando, sino es, bueno, de ese despliegue del mundo interno que aparece solo en el vínculo que yo le ofrezco al paciente, es que podemos ver, digámoslo así, la cosa misma, ¿cierto? Sin saber realmente hasta qué punto es la cosa en sí, ¿cierto? Que yo creo que también ahí estaría el límite fenomenológico y también metodológico, ¿sí? Quería hacer ese comentario, muchas gracias. Vale, gracias Santiago. ¿Quiere? Acercado. Yo voy a poner otro ejemplo de la vida real para sustentar lo que acabas de decir. Acercándose a una conversación con un señor de 80 y pico de años. Generalmente se hace el intento de sacarle fuerza a los pacientes para que salgan adelante, ¿no? Oh, mire que hace falta, acuérdense que en realidad tampoco es una mentira. La rehabilitación, que usted se cure, depende mucho de ustedes. La escena es, mire, voy a cambiar el nombre, el anterior fue Raúl, ¿cierto? Don Humberto, vea don Humberto, no, pero como que no, hágale fuerza don Humberto, mire que usted vea va a salir, le duele, pero usted mire, allá tiene los nietos, a sus hijos que lo están esperando. Doctora, pero es que yo no quiero que me esperen, yo estoy cansado, yo me quiero morir. Lo que le está diciendo. Sí, sí. Y como esos son casos que a nosotros nos han pasado, entonces uno se da cuenta, es decir, si estamos en reciprocidad, primero, con lo que yo comentaba en alguna de las reuniones, es que nosotros hemos criado o hemos formado a nuestros muchachos, y hasta nosotros mismos nos hemos formado así, como médicos, inculcándoles que la muerte es un fracaso para el médico. Resulta que no es así. Y para el paciente, usted no se puede morir. No, ¿cómo que no? Si es que precisamente la labor del médico, pues por lo menos en la escuela antigua de la medicina, era acompañarlo en las dos cosas, en su vida y en su dolor y en su muerte. Eso es parte de la opción de los médicos. Entonces, fíjense pues lo difícil que es. Sí. Bueno, ya no doy más ejemplos. Gracias, Horacio. Entonces, Marco y después Roxana. Gracias. Generalmente tenemos bastante definido las experiencias de tercera persona y las de primera persona, porque uno habla, las experiencias de primera persona es cuando yo me pongo a divagar y a pensar en mis cosas, y diríamos estoy en un ámbito de la primera persona, o si yo me pongo a observar los árboles y los pájaros, estoy en un ámbito de la tercera persona, pero el ámbito de la segunda persona no le hemos puesto tanto cuidado, siendo el ámbito más frecuente e importante de la intersubjetividad. Y no solamente hablamos de entrevistas, sino ¿cuál es el ámbito de la segunda persona? El ámbito podemos definirlo como los encuentros cara a cara, cuerpo a cuerpo, en un contexto donde los individuos, a través de su comportamiento, se reconocen a sí mismos como seres pensantes, sintientes y afectivos. El ejemplo, lo que está sucediendo en este momento, diríamos ustedes que están allí, nosotros que estamos a través del video, estamos en un contexto, diríamos, estamos cara a cara y a través de nuestro comportamiento, de darnos la palabra, de escucharnos, de mirarnos, estamos reconociéndonos unos a otros que somos seres sintientes, pensantes y afectivos. Es decir, esto es un encuentro de segunda persona. Y si lo vemos de esa manera, los encuentros de segunda persona son la gran mayoría de nuestra vida. Momento tras momento estamos en encuentros de segunda persona. Visto así, también la gran mayoría de las entrevistas son encuentros de segunda persona. Más bien diríamos que hay diferentes tipos de encuentros de segunda persona y si nos situamos en las entrevistas. Hay unas entrevistas que son sumamente estructuradas, donde la persona solo puede responder sí o no. Y el espacio que existe en esos casos para comprender un poco más la experiencia es bastante limitado. Mientras que hay otras entrevistas cuyas semiestructuradas y algunas no estructuradas, donde precisamente usamos unas preguntas más abiertas o en ocasiones totalmente abiertas que nos van a permitir no solamente la narración de ese interlocutor, la narración que él haga,
sino también que nos van a permitir que nosotros podamos adentrarnos un poco más en la experiencia subjetiva de él o de ella. Y particularmente entonces, digamos, acá obviamente estamos toda entrevista fenomenológica es una entrevista de segunda persona, siempre, siempre. Otra cosa es que pueda tener otros elementos, ser además una actividad de tercera persona en el sentido en que nos vamos a reunir después de las entrevistas, evaluar esas entrevistas, un grupo de personas o de investigadores, etcétera, y estaríamos haciendo un trabajo de tercera persona. Pero en principio, toda entrevista o la gran mayoría de las entrevistas son entrevistas de segunda persona y, como decía, la mayoría de los encuentros intersubjetivos, o prácticamente todos los encuentros intersubjetivos, son de segunda persona, excepto, ahora ustedes mencionaban, un paciente con delirium, y insisto en no confundirlo con delirio. Los pacientes con delirium, obviamente va a ser difícil poder decir que hay un reconocimiento mutuo como seres pensantes, afectivos y sensibles. Pero bueno, ese es otro ámbito. Lo segundo es con respecto a ya la parte, otra vez a la parte técnica. Y es cómo preguntar. Cómo preguntar es particularmente importante. Yo lo que he visto es que la gran mayoría de las entrevistas tienen el problema más importante que yo encuentro en las entrevistas es que se sugieren las respuestas, que generalmente tan pronto como formulamos la pregunta estamos sugiriendo la respuesta. Obviamente eso para ciertos ámbitos como el periodístico es lo habitual. Muchos periodistas lo que hacen es con toda la manera en que preguntan, es sugerir la respuesta y hasta forzar la respuesta y mostrarse molestos si efectivamente la respuesta no va en la vida que ellos esperan. Pero desde luego, en una entrevista fenomenológica, lo que menos queremos es precisamente eso, de tal manera que el tipo de preguntas que uno haga va a ser fundamental. Y lo segundo es qué hacer con las respuestas. El- las entrevistas de trabajo, la gente hace preguntas y luego no sabe qué hacer con las respuestas y termina eligiendo al recomendado o al que mejor le cayó. Es lo habitual, porque a veces hacen ciertas preguntas y uno dice, ¿y qué va a hacer con las respuestas? ¿Usted qué color prefiere, el azul o el amarillo? El azul. ¿Y yo qué hago con esa respuesta? Eh, ¿Me va a servir para escoger a alguien? O porque yo prefiero el azul, el amarillo, de tal manera que en este caso, obviamente, qué hacer con las respuestas va a ser fundamental. Y una vez más, pienso que hacer entrevistas iniciales, unas entrevistas de prueba, para ver qué va saliendo. ¿Por qué? Porque uno se lleva muchas sorpresas. Ustedes mencionaban dos respuestas que dejaron a los entrevistadores o a quienes hicieron esas preguntas prácticamente callados, en silencio, sin saber qué más decir. ¿Y eso qué nos muestra? La creatividad de las respuestas, la creatividad de las personas, precisamente ante nuestras diversas preguntas. Y pues vale la pena estar preparado para esa creatividad y esa preparación, pues necesita que nosotros hagamos ciertas pruebas, que nos adentremos en ese mundo, en este caso de los pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo, para saber qué más vamos a decir o cómo vamos a proceder o cómo va a darse ese encuentro de segunda persona después de esas respuestas. Gracias. Vale, muchas gracias, Marco. Roxana. Hola, buenos días. Yo quería, bueno, primero que todo, quería de pronto compartirles un material que es es una conferencia pues virtual que hizo la universidad pues hace poquito, aquí en Enseño porque quiero, es de Guillermo Andrés Herrera Rueda y se llama Reflexiones sobre la comunicación en cáncer. Está en YouTube, dura 1 hora y casi 20 minutos. Pues si les interesa, lo ven pertinente, yo se lo podría enviar a Juan o a Andrés y ya pues que ellos se los envíen a todos pues para que de pronto lo puedan ver y también pues que este material nos ayude un poco pues como a estructurar ya de alguna u otra, bueno, no a estructurar la entrevista como tal, pero sí a tener ya como unas bases pues más de las que ya tenemos pues para configurarla. Yo tenía una pregunta, eh, sino que al inicio de la sesión hablaban de lenguaje prerreflexivo, de cómo leer como esas, o cómo analizar, cómo interpretar esas
ideas, esas respuestas del paciente. Y entonces pues yo quería pues como preguntar eso, ¿no? Pues como en base a qué herramientas o en base a qué nociones nos vamos a basar pues para precisamente darle una interpretación no muy atravesada por nuestra propia individualidad o bueno, de alguna u otra manera, como ustedes bien dicen, no podemos pretender pues que esto tenga un carácter como objetivo, establecido, estático, más sin embargo sí me gustaría saber de pronto cómo estamos pensando esa interpretación del lenguaje prerreflexivo y a partir pues de qué herramienta nos vamos a basar. Pues porque claro, eso puede pasar a ser como muy arbitrario también. Que entonces si miró para otro lado es porque me está diciendo mentiras, o si levantó la mano es porque, pues cierto, porque eso también puede pasar a ser como muy difuso, ¿no? Entonces yo quería preguntar como en base a qué herramienta nos vamos a basar para analizar o para interpretar como de manera adecuada o al menos pertinente ese lenguaje prerreflexivo. Listo, muchas gracias, Roxana. Y sí, envíanos el link a Andrés o a mí y listo. Y lo circulamos. Con respecto a la pregunta, yo creo que es una muy buena pregunta y nos da tal vez espacio para aclarar un asunto. En el artículo hablan de dos tipos de consistencia que permiten evitar, bueno, lo más que se pueda, evitar arbitrariedades en la interpretación. Un tipo de consistencia es la consistencia interna, es decir, qué tan consistentes son las diferentes respuestas que da a diferentes preguntas la persona. Si uno encuentra inconsistencias entre las respuestas de la misma entrevista, pues tiene razones para dudar acerca de algo, y lo que recomiendan los autores del artículo es en ese caso ir otra vez, si se puede, donde la persona a la que se le hizo la entrevista y volverle a preguntar, a ver qué se puede sacar más de esa aparente contradicción, si uno la ve. Esa sería la consistencia interna, si uno ve que todo más o menos concuerda. La otra es la consistencia externa, y esta me parece que también es muy importante, y es la de tratar de contrastar esas interpretaciones o esos resultados que uno está obteniendo con otras personas que trabajen también en los mismos temas, en que, digamos, otros médicos de cuidados intensivos a los que uno les pueda decir, vea, esto está sucediendo, yo lo estoy entendiendo así, de pronto la persona tiene otra perspectiva, y también uno podría contrastar esos resultados con los resultados de otras entrevistas con personas en cuidados intensivos. Entonces, yo creo que hay suficientes herramientas para evitar arbitrariedades, aunque de todos modos es inevitable la interpretación. Y esto me lleva, brevemente voy a decir otra vez algo que dijo Andrés, que es muy importante y que está en el artículo, y es, no podemos tenerle miedo al hecho de que esto es, el objeto de estudio es la subjetividad, y eso pues impone unas ciertas condiciones. La subjetividad o la experiencia es algo dinámico, es algo cambiante, y nosotros no queremos algo así como una subjetividad o una experiencia solidificada, sino que está todo el tiempo pues sujeto a interpretación, sujeto a cambio y a modificaciones que podrían afectarlo. Eso también con respecto, por ejemplo, a si la persona tiene algo de sedación, por ejemplo, en el momento de la entrevista, algo, bueno, pues hace parte del análisis que uno tendría que hacer o de la interpretación que uno tendría que hacer después acorde a las categorías fenomenológicas que tenemos. Entonces, esto es como es una metodología que está sujeta a errores, obviamente, pero que yo creo que tiene suficientes herramientas para darnos resultados teóricamente sólidos. Si la hacemos bien, si hacemos suficientes entrevistas. Las entrevistas, solamente para añadir una cosa acá, no tienen que ser muy largas. Normalmente esas entrevistas son corticas porque el trabajo más pesado está después en la interpretación de esas entrevistas, como transcribirlas y leerlas muchas veces, a ver qué es lo que comienza a salir de ahí, qué es lo que uno puede observar. Entonces, bien, sí, solo como para responder brevemente a Roxana. ¿Usted quería decir algo? No, sí. Ahí con lo que estaban hablando de la validez y también lo del lenguaje reflexivo, pues a mí me pareció un particular, y es una duda que realmente yo tengo con respecto a la estructura de la entrevista fenomenológica, es que en esa parte que describían esa relación, esa reciprocidad,
entre el entrevistador y el entrevistado. Muchas veces le escribían, pues la verdad me parece como muy mayéutica, porque decían, bueno, no, el entrevistador entonces se parece mucho más a un entrenador, a una partera, que a alguien que está buscando como respuestas objetivas, porque lo que está haciendo es ayudarle pues, al paciente a sacar como esas lenguajes reflexivos y esas experiencias que de pronto no tiene tan conscientes. Pero también vi que una de las estructuras que proponían es la que yo mencioné, la del lenguaje ericksoniano, que me pareció como muy dinámica, y yo no sé si de pronto entonces la entrevista fenomenológica tiene unas preguntas determinadas, que esas son estandarizadas pues, para realizar a todos los pacientes, o entonces es que a medida que se va la entrevista también van saliendo preguntas, o si es las mismas preguntas para todos. Pues la verdad esa parte sí me quedó como claro. Vale. Solo para responder antes de darle la palabra a Solney y después a Andrés, es que el artículo puede ser un poco confuso porque está al mismo tiempo que está presentando el método de la entrevista, está discutiendo con la de la entrevista de explicitación. Ellos no están de acuerdo con la entrevista de explicitación, están siendo diplomáticos y están diciendo que es muy interesante y tal, pero que no es lo de ellos, y tienen una de las objeciones fuertes que tienen es que la entrevista de explicitación tiene como objetivo que la persona reviva la experiencia para poderla describir. Y ellos piensan, Martini y Hofding, piensan que no es así. Es que el método fenomenológico ya es un método para reflexionar sobre la experiencia que ya se ha tenido, de modo que esa experiencia se cambie lo menos posible. Es inevitable de todos modos cuando uno habla de una experiencia anterior propia que la modifique de algún modo, pero eso hace parte de la esencia misma de recordar. Entonces, la entrevista fenomenológica, como la proponen Martini y Hofding, consiste más en recordar, pero recordar bien, tratando de estar lo más apegado a la experiencia que se pueda. Eso, por ejemplo, incluye evitar introducir análisis teóricos sobre lo que usted está haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando se le pregunta a un paciente sobre alguna cosa de su experiencia, dicen, el paciente, como ha visitado tantas veces al médico, al fisioterapeuta o lo que sea, entonces va a introducir categorías médicas ahí. Pues no, la categoría médica es como una contaminación de la experiencia. Entonces trate de ser lo más cercano a la experiencia, no la tiene que revivir. Y con respecto al lenguaje ericksoniano, ese lenguaje ericksoniano lo están usando los de la entrevista de explicitación. Ellos no piensan que ese lenguaje funcione. Es un método que tienen ellos para la entrevista, pero no es el de la propuesta que ellos mismos están haciendo, Hofding y Martín. Sí, solamente para aclarar el asunto. Listo, Solney y después Andrés. Hola, buenos días. Hola, ¿Me buenos escuchan? días. A ver. Sí, te oímos bien. Bueno, gracias. A mí me pasa lo mismo y es que pues no conozco el proyecto y digamos que nuevamente quiero expresar el pesar que esto me da porque pues en la medida que uno conoce el proyecto puede situar como mejor tanto su opinión como su colaboración. A veces digamos que mantengo lo que es expresado hace como 3 semanas y es que a veces se habla de agente, a veces no se habla de la persona como agente, a veces se habla de personas que están en cuadros de conciencia distintos, a veces en una UCI, a veces de otros pacientes. Entonces, sí me gustaría en primera instancia solicitar, si es posible, una copia de lo que se tiene escrito acerca de la investigación que están realizando. En segundo lugar, quiero comentar que hace más o menos 10 años, cuando estaba en el Instituto de Filosofía, a través de las clases de psicoanálisis, el profesor Mauricio Fernández Arcila trabajó la parte de epistemología y yo encuentro que hay muchos aspectos relacionados con lo que están intentando aclarar el día de hoy. Básicamente, el manejo de la segunda persona, el cómo es el diálogo, cómo se manejan los datos, hasta qué punto se están reconstruyendo subjetividades que están supeditadas a un yo cultural, y en qué medida podría ese yo que es cultural ser o no un yo filosófico en términos de lo que Husserl entiende como yo trascendental. Esa discusión es muy, muy importante
y creo que vale la pena como que ustedes estando allá tengan el dato, porque hasta el momento dentro de los comentarios lo que percibo es que hay una mezcla importante tanto en la toma de la información como en el procesamiento y análisis de la información que se pudiera capturar con su investigación, una mezcla de lo cuantitativo con lo cualitativo y un peso muy, 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 muy grande de la investigación cuantitativa con respecto a la cualitativa que pues amerita otros enfoques. En cuanto a lo filosófico, pues también, porque entonces ya no es cómo se reconstruyen vivencias a partir de yo psicológico, sino a partir de otro componente. Y creo que el profesor puede dar muchas luces. Gracias, eso es todo. Vale, gracias, Solney. Yo creo que podríamos pensar, Andrés, en enviar otra vez o enviar el proyecto para que los que no conozcan puedan echarle un ojo. Y listo, y tienes la palabra también. Muchísimas gracias a todas las personas por su participación, por sus preguntas, por sus sugerencias. Y bueno, quería un poquito atender a una cuestión que menciona Solney, pero que en el fondo varios han mencionado también a su manera un poco, y es el asunto de no conocer el proyecto y de estar un poquito como con palos de ciego, como diciendo, bueno, ¿cómo puede uno ayudar o colaborar aquí en este espacio? Y es que hemos sido tal vez un poquito injustos con ustedes en el sentido de que han llegado a destiempo cada uno, no todos han participado desde el inicio, no todas las personas han participado desde el inicio en las sesiones, y aún quienes han participado en el inicio en las sesiones quizás no conocen los antecedentes del proyecto, los propósitos del proyecto y demás. Entonces, sí, quiero contarles algunas cosas. Bueno, lo primero que quiero contarles es que este proyecto se ubica como en el marco de la fenomenología naturalizada, que es una corriente contemporánea, y las ciencias cognitivas no cartesianas, que parten de una visión integral del ser humano en la que la corporalidad y los fenómenos de orden prereflexivos hacen parte constitutiva del yo. Es decir, esta corriente filosófica, que es la fenomenología naturalizada contemporánea, considera que el cuerpo mismo hace parte del yo y no solo la mente o no el cerebro, por ejemplo. Entonces, esta corriente filosófica critica el cerebrocentrismo que aparece en otras visiones. Esto como primer punto. Segundo punto, también el cuerpo está en un medio ambiente y en una situación concreta, en este caso el contexto del hospital, más específicamente de la UCI, y el relacionamiento con el medio ambiente y con los otros en ese medio ambiente, también para este punto de vista hace parte constitutivamente de lo que llamamos persona en un sentido muy amplio. Entonces ya hay una antropología filosófica desarrollada aquí de base, de la que nosotros estamos partiendo, y cuando nos acercamos a conocer la experiencia de los pacientes en la UCI, ya tenemos todo un desarrollo fenomenológico detrás sobre las experiencias prereflexivas, las experiencias corporales de carácter tácito que pueden aparecer, pero también el relacionamiento con los otros, con la intersubjetividad, con lo que llamamos mundo de la vida, con la forma como el paciente vive el mundo, tiene su mundo y demás, y una gran cantidad de temas. Entonces, muy seguramente, eh, y lo veo un poco en lo que varios han dicho, eh, iremos precisando los temas que harán parte como de esta entrevista fenomenológica en conexión con las coordenadas fundamentales que ya la propia fenomenología ha ido a lo largo de una tradición de 100 años aproximadamente, consolidando como temas centrales de reflexión. Y repito aquí algunos de los temas que mencionó particularmente Horacio, pero también de pronto Marco en alguna de las intervenciones, y que podrían ser núcleos importantes de reflexión en el área de cuidados intensivos. Y es justamente el tema de la corporalidad.
Horacio menciona la desnudez como un elemento clave. El tema de la edad, la desnudez no es lo mismo la desnudez de un niño que la de un anciano, que la de una persona joven, un adulto joven, una adulta joven. Entonces, ahí hay fenómenos que hay que estudiar con cuidado y que hay que caracterizar. La conexión del cuerpo con las máquinas. Esto es un elemento muy característico de la unidad de cuidados intensivos y existe probablemente un riesgo mayor de objetivación de la persona por encontrarse en cuidados intensivos. Y menciono también, bueno, el tema de la muerte, que es un tema clave, no solo de la propia muerte como posibilidad, sino de la muerte de los otros, cuando yo me doy cuenta que mueren. Habría, digamos, que ir estableciendo esto y se pueden estudiar entonces las relaciones también intersubjetivas con los otros, no solamente con los médicos, enfermeras y con el personal que participa, digamos, del trabajo en el área de cuidados intensivos, sino también de los otros pacientes. Entonces pueden surgir un montón de cosas. Y menciono un último tema que para mí es sobresaliente acá y es el tema de los estados afectivos. Es claro que hay aquí involucrados en cuidados intensivos estados afectivos. Ahí también hay que distinguir probablemente entre estados afectivos fundamentales y otros tipos de estados afectivos. Hay también ya desarrollos fenomenológicos muy amplios sobre estos temas, como el abandono, la soledad o la confianza en que va a salir adelante. En fin, puede haber muchos estados afectivos allí involucrados. Entonces, la fenomenología busca, entre otras cosas, no quedarse en la caracterización de la información idiosincrática del paciente desde el punto de vista de su experiencia, sino a partir de ella llegar a estructuras generales compartidas por otras personas y verificables también acerca de estas experiencias o acerca de la experiencia general de estar en cuidados intensivos. Entonces, parte ya de un cierto conocimiento de esas estructuras, buscamos ver cómo es la experiencia particular de los cuidados intensivos, pero adicionalmente esperamos o confiamos en llegar a una caracterización general de experiencias características de los cuidados intensivos, de la experiencia de la corporalidad, de los estados afectivos y bueno, de muchas más cosas. Pueden sumarse coordenadas, tenemos que irlas definiendo y estamos también muy agradecidos con ustedes porque a lo largo de estas sesiones, sin contar con la información completa, nos han ido ayudando. Y aquí debo mencionar por último, y ya con esto termino este comentario, el carácter un poquito singular del semillero. Eh, y es que tenemos un semillero de investigación que hemos ido comenzando para empezar a dialogar con la comunidad estudiantil de la Universidad de Antioquia, pero también la comunidad de trabajo del hospital Alma Mater que nos abrió sus puertas. Eh, y simultáneamente, pues tenemos que desarrollar un proyecto en el que solamente algunos estamos participando de manera oficial, validada por la Universidad de Antioquia, por el Comité de Ética del hospital y demás. Entonces, pues muy probablemente no podremos involucrar a todas las personas en las entrevistas fenomenológicas, pero sí que nos gustaría contarles lo que vayamos encontrando y por supuesto involucrar a quienes podamos, sobre todo quienes estén desarrollando programas académicos con nosotros para que puedan, digamos, como parte de sus estudios y de su proceso de aprendizaje, pues participar de esto. Pero digamos que también estamos mediados por unas condiciones institucionales y oficiales de registro y de verificación de comités del proyecto de investigación que estamos desarrollando. Entonces, la naturaleza de este semillero es particular porque busca como incentivar el estudio fenomenológico y hermenéutico de la enfermedad, aplicar o llevar la filosofía, digamos, al hospital, beneficiarse de los aportes de todos ustedes e involucrar también al personal de salud, médicos, enfermeras, residentes, estudiantes de filosofía y de medicina y de todo lo anterior en esto y al mismo tiempo desarrollar un proyecto paralelamente. Entonces,
téngannos paciencia si no conocen todos los antecedentes. Digamos que no hemos hecho un curso de fenomenología de la A a la Z, hemos ido tratando temas. Esta lectura en particular es una lectura que trata temas difíciles, es una lectura larga, compleja, y en el trasfondo hay discusiones fenomenológicas de mucho peso sobre el método fenomenológico que probablemente interesan mucho a los fenomenólogos, pero no siempre necesariamente interesan a los practicantes, a los médicos que a veces buscan otras cosas. Entonces, bueno, esto como para darles algunos antecedentes. Y claro que sí, podemos compartirles como la memoria del proyecto para que tengan una idea muy clara y bueno, también contarles que allí no encontrarán cosas que no hemos precisado aún porque solamente las podíamos precisar una vez que empezáramos a desarrollar el proyecto y es justamente el tema de las entrevistas fenomenológicas está esbozado allí con unas condiciones formales mínimas que requerimos, como el consentimiento informado, cierta selección de la población y demás, pero que no podíamos saber por anticipado hasta no entrar a conocer el lugar, las personas, las condiciones de trabajo, etcétera. Bueno, creo que hablé muy largo, mil disculpas, pero espero haberles dado un contexto general y agradecido también la colaboración con el proyecto y el compromiso de todos ustedes. Vale, gracias Andrés. Estaba pensando, usted, Horacio, tú y Andrés no presentaron este proyecto hace como 2 meses en un evento al que los invitaron. ¿Eso quedó grabado? Sí. De pronto podrían enviar ese video explicando ustedes mismos el proyecto, o no sé, o enviar el proyecto escrito, no sé, lo que ustedes piensen. Podemos hacer las dos, es más entretenida la charla, aunque probablemente no desarrollamos el contenido del proyecto exactamente, pero pues algún tema sí que mencionamos. Sí, bueno, de todos modos, como una adición cortica a lo que dice Andrés, pues es un proyecto de investigación, así que es necesariamente vago en su formulación porque pues no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Esto es exploración en el sentido más fuerte, es investigación sin saber muy bien qué vamos a encontrar y por eso está todo pues un poquito vago. Lo vamos a ir definiendo, como dice Andrés, dependiendo de qué categorías sean las que nos parezcan relevantes. No habíamos decidido, creo que cuando formulamos el proyecto, que íbamos a trabajar con pacientes de cuidados intensivos. Estábamos principalmente interesados en ver cómo se cambia, cómo se modifica el self o las estructuras de la experiencia, las estructuras fenomenológicas de la experiencia, cómo varían en casos particulares de pacientes del hospital y todavía no habíamos decidido que iban a ser pacientes de cuidados intensivos. Entonces, bueno, ahí está. Y yo también me uno al agradecimiento de Andrés, de verdad, a mí me parece muy importante las contribuciones de todos y de todas. A pesar de que no están desde el principio en el proyecto, me parece muy, muy importante. Y sí, pues la idea de este semillero es, por ahora, sentar las bases teóricas para la investigación, pero ya después yo creo que se va a volver más como discutir resultados idealmente, como vea, estamos encontrando esto, como para dónde vamos. Entonces, Juan, a mí me parece muy emocionante. Dime, Andrés. permíteme agregar algo, y es que ustedes han llenado un formulario en donde había un montón de preguntas. La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia generalmente nos pregunta una vez al año quiénes hacen parte del semillero de investigación y justamente estos datos es para enviarlos a la Vicerrectoría de Investigación para que ellos registren como miembros del semillero de investigación oficialmente estos nombres. Entonces, si en algún momento requieren una constancia de participar en el semillero de investigación o, digamos, como una constancia oficial de pertenecer al semillero, por supuesto que la podemos dar. Y más adelante, cuando la vicerrectoría registre, ellos también podrían expedir y tendrían, digamos, este dato. Esto simplemente para que lo sepan, quienes son estudiantes de la Universidad de Antioquia, a veces por participar en los semilleros de investigación, tienen algunos como beneficios, eventualmente han dado algún regalo, pero bueno, por ahora yo les voy avisando cuando me entere de los regalos, me llegan los correos, entonces yo los reenvío y demás, últimamente no están tan generosos. Pero bueno, esto simplemente para contarles que también hay una dimensión oficial de registro que por supuesto está allí, de la que también se pueden beneficiar.
Vale, perfecto, gracias Andrés. No sé si retomamos un poco el tema de la entrevista fenomenológica, verás, o ya, pues, yo no sé si ya se ha agotado, pero yo tenía una duda que quería preguntarle a Horacio, y es, ¿cómo ves tú ya en términos más concretos esas entrevistas con pacientes en la UCI? ¿Son muy difíciles? Me refiero a qué tan difícil es para un paciente en la unidad de cuidados intensivos de verdad como sentirse cómodo para hablar en una entrevista, por ejemplo, o qué tan difícil puede ser para esas personas responder preguntas acerca de su estado actual. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Qué reflexión puedes hacer? Yo creo que hay dos grupos de pacientes a los que se puede acceder. El primero, el paciente que no está lleno de máquinas, como tú dices, pues que no tiene medicamentos sedantes, porque eso sí altera obviamente el nivel cognitivo de los pacientes. Entonces, los pacientes iniciales que pasaron, por ejemplo, después de cirugía, ya están despiertos, están a 24, 48 horas de trasladarlos pues para una hospitalización normal o incluso para su casa. Ese es un grupo. Y el otro grupo de pacientes que ya se liberaron del ventilador, que ya no tienen sedación y están básicamente en recuperación, en rehabilitación, en eso. Esos dos grupos de pacientes creo que acceder a ellos no es para nada difícil. Y más hablando de lo que hemos hablado desde el principio en relación a que las entrevistas no son prolongadas. ¿Las entrevistas finalmente se las vamos a hacer solamente a los pacientes o a los familiares también? Pues no hemos decidido. Hemos definido familiares, pero también personal de salud. Ah, y el personal de salud. Sí, El personal de salud yo creo que es más fácil porque digamos, se puede establecer en los momentos en que alguien los reemplace y hablar por las enfermeras, que son las que constantemente están con los pacientes, con las enfermeras auxiliares, con las enfermeras profesionales y con los médicos. Pues eso es mucho más fácil. Pero yo creo que ese grupo de pacientes, los pacientes así, porque por ejemplo los pacientes, las entrevistas se pueden hacer con el familiar al lado. Digamos que el cuidado intensivo ha cambiado mucho en relación con eso, la permisividad, ya digamos que ese blindaje exceso que existía antes, que no dejaban entrar a los familiares, que nosotros pues ya dejamos entrar inclusive mascotas. Lo que pasa es que la infraestructura del hospital, ese hospital es un hospital muy viejito, pero si ustedes ven hospitales más modernos, a las unidades de cuidado intensivo, por fuera del cubículo hay una silla reclinomatic para un familiar, hay nevera, o sea, el familiar vive ahí al ladito del cubículo donde está el paciente. Y les dejamos entrar a personas que tengan especial una relación íntima con ellos, que no siempre son los hijos, un hermano o los nietos o cosas así. Entonces a mí me parece que ahí en ese grupo de pacientes no es tan difícil. Por eso me parece muy importante la llegada de ustedes allá y verlos ustedes mismos. Ve, qué bueno entrevistar a esta señora o este señor cuando se está recuperando. Sí. A mí me parece que eso es muy importante porque es el momento en que ellos ya tuvieron la experiencia, que era lo que tú estabas diciendo en tu intervención ahora. Por ejemplo, esos que van a cirugía cardíaca. Esa es una cirugía que impacta mucho, que es la UCI en la que yo trabajo, la UCI cardiovascular. La cirugía cardíaca impacta muchísimo y en la recuperación hay, digamos, en la conversación con el paciente, hay un contexto muy grande de su cirugía, de su recuperación, de lo que le duele, de cómo está el corazón y cómo puede rehabilitarse y tener una vida normal. ¿Sí me entiendes? Es decir, por ejemplo, es la sensación de que te operan el corazón, ¿cierto? Si te operan el corazón, tú lo tienes que tratar bien. Y tratar bien para un ser humano que no es médico es caminar suavecito, moverse suavecito, que no lo lastime, ¿cierto? Eso es lo normal. Pero resulta que lo que necesitamos nosotros es que él se levante, que haga ejercicio, que eso. Fíjense que es muy diferente. Entonces, muy interesante, me parece a mí, sería muy interesante poder conversar con ellos. Es que yo creo que ahí hay una fuente de información enorme. Por ejemplo, los pacientes, eso es una cosa muy bonita. Acuérdense la experiencia que yo les dije con el trasplante. Nosotros, aunque no se está trasplantando mucho, pero se recibe trasplantes de hígado. Entonces es muy interesante poder hablar también con una persona
que se iba a morir, porque los que no trasplanten es porque se van a morir y no tienen otra opción terapéutica. Entonces, ¿cómo siente usted? ¿Cómo le fue en su cirugía? Que aquí no se hace trasplante de corazón, pero mucha gente, hay una película sobre eso, ¿no? ¿Cómo siente usted vivir con otro corazón de otra persona? La cuestión es que como los demás órganos no se sienten, por eso es que el corazón tiene tanta importancia para el ser humano, porque fue el primer órgano del que el ser humano tuvo conciencia, porque lo siente palpitar. El hígado uno no siente, pues el hígado trabaja mucho, y los riñones tampoco, pero el corazón sí. Ya. No, buenísimo. Vale, gracias, Horacio. Alejandro, ¿quieres? Es muy interesante mirar sobre la entrevista fenomenológica, donde se adquiere o se busca que haga un conocimiento, digamos, cogenerado. En esas indicaciones hay que mirar algunas sesiones sobre la parte de diferentes formas de lenguaje, sobre verbal, también como hablamos sobre el lenguaje también corporal, pero hay una cuestión muy interesante que es sobre la expresividad. La expresividad, okay, que también va a limitar pues, la capacidad pues, de la experiencia o la transmisión de la experiencia. En el caso yo considero que debe también de haber un acercamiento por parte del entrevistador que permita un lugar seguro, de confianza, o que se geste, digamos, como un vínculo. Yo pensando sobre las dificultades, me gustaría como proponer, o sea, digamos, antes de hacer, digamos, como ese encuentro de entrevista, que sea a través de algunos de los participantes, darle como un taller. O sea, así mismo como la persona que se va a hacer entrevistar nos va a dar a nosotros hacer un intercambio, o sea, nosotros primero darle algo a ellos, desde otras disciplinas o de otras gestiones. Eso primero va a permitir de que haya un direccionamiento más tranquilo en un segundo momento, porque también considero que puede ser muy condicionante cuando uno ya responder a algún tipo de experiencia, o yo simplemente voy a responder para sacar de paso de la situación. Pero entonces se cambia, digamos, como la manera en que primero se brinda algo, un taller, una información, no sé, una manualidad, no sé, diferentes estrategias, y que hay que analizar en esas bases de subjetividad, primero generar como un estudio o un análisis de las condiciones del paciente, para que digamos haya un acercamiento más asertivo y que debemos de pensar la entrevista no como una estructura, como una checklist, sino como dependiendo del paciente, buscar como las mediaciones que permitan dar lo que necesitamos de material para esa gestión, que es que se aumente su expresividad. Adicionalmente, también sería muy interesante pues, hacer, en ese caso, sobre varios elementos de interpretación. Por ejemplo, hasta los pacientes se encuentran con dispositivos invasivos médicos, que por ejemplo, a través del lenguaje corporal, de pronto puede mediar algún tipo de información o algún tipo de parámetro repetitivo. En el segundo, por la parte a nivel verbal, sería muy interesante, pues también considero hacer la entrevista a, digamos, algunos pacientes que ya haya pasado un tiempo y que hayan tenido la experiencia de la unidad de cuidados intensivos, con el fin también de contrarrestar como información y mirar en ese sentido si la experiencia puede generar un elemento cambiante con respecto al tiempo, porque también hay una confrontación a la experiencia de que es ser vivida a una que ya ha sido procesada, elaborada y ejecutada, digamos, como desde su misma dinámica, o un cambio también de interpretación a la misma experiencia que se tiene frente a la unidad de cuidados intensivos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Horacio? No, pero sí me parece muy válido. Incluso como nosotros, Alejandro, pues, nosotros pedimos autorización, si mal no recuerdo, Andrés, me acuerdas que era para los servicios críticos. La unidad de cuidados especiales hace parte de los servicios críticos y es precisamente el sitio donde llegan los pacientes después de cuidado intensivo, ya para finalizar su recuperación e irse para su casa. Entonces, ahí se podrían hacer esa parte de entrevistas, me parece muy válido, porque ahí ya ha pasado todo, ya estoy en plan de recuperación, conocer pues cómo es la adaptación de ellos y eso me parece interesantísimo. Sí, me parece muy bien. También viendo como otra dinámica sobre esa posibilidad de que sea más fructífero, esa expresividad, también consideraría antes de entrevistar al paciente a la familia, porque nos puede dar primero, digamos, que cambia sobre las orientaciones que se tienen o que se desean con el paciente, porque yo soy un reconocimiento que yo tengo, un saber de usted que me interesa, que es importante para mí, y al tener la interacción con los familiares, podemos también tener estrategias que nos vinculen
a buscar estrategias para esa entrevista específica y subjetiva para ese familiar. Entonces, puede ser más fructífero y tendría más posibilidades de generar una expresividad de mayor desarrollo si hiciéramos como esas dinámicas. Es una observación. Gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Creo que son buenas ideas. Quería simplemente, perdón, Dale, anotar lo que dice Alejandro. Leticia Mendoza apuntaba en un comentario aquí en el chat en la misma dirección, que sería importante hablar un poquito con la persona que acompaña y mostraba que a veces en cuidados intensivos hay personas que no pueden comunicarse, solamente quería que no pueden comunicarse, no pueden hablar y demás. Quería solamente mencionar que acá tenemos este comentario. Vale, perfecto, gracias Andrés. ¿Hay algún otro comentario? Porque yo creo que ya con esto lo que podemos es pensar un poco sobre la siguiente sesión, a menos de que haya alguien que quiera No, comentar más de sobre esto. pronto resumir un poquito globalmente. Entonces, en la entrevista fenomenológica teníamos dos niveles. Un primer nivel, digamos, en el que el entrevistador se sitúa en perspectiva de segunda persona, en el que genera colaborativamente con el entrevistado el conocimiento que se está desarrollando, explicitando, pregunta directamente y de manera concreta sobre las experiencias concretas, subjetivas y sobre el carácter cualitativo de esas experiencias. No nos interesa el cuántas veces, lo cuantitativo, sino la cualidad, las características de estas experiencias singulares. También revisa si se ha comprendido adecuadamente lo que la persona está diciendo, entonces puede pedir clarificación, profundización, y esto va a un nivel 2 en el que ya hay transcripción de la entrevista como tal, categorización de la entrevista. Hay un paso que es muy importante en la fenomenología, que es el de la reducción fenomenológica o puesta entre paréntesis, en la que hay varios elementos. Primero, como dejar de lado todas las explicaciones de carácter teórico o científico que uno quisiera dar sobre lo que está estudiando, pero también concentrarse en la experiencia subjetiva en cuanto a experiencia subjetiva como tal. Y ya también Juan mencionó los dos momentos de validación fenomenológica mediante una consistencia interna y una consistencia externa, que busca mirar en qué sentido este relato es capaz de dialogar con otras perspectivas, otras aproximaciones, otros trabajos desarrollados en la misma disciplina. De pronto resaltaría un concepto clave que aparece acá para quienes ya estudiaron fenomenología, que es el concepto de variación fáctica, que es un concepto que no aparece en el método fenomenológico husserliano original, en donde se hablaba de variación imaginativa. Aquí es un término introducido por Dan Zahavi, creo yo, en el que se enfatiza básicamente en que la realidad misma puede ofrecer un caso o una variación de aquello que se está estudiando, que puede ser introducida en el método fenomenológico de la manera como antes en ese método figuraba la variación imaginativa. Husserl originalmente utilizaba la imaginación para variar los casos con el fin de determinar en qué punto una experiencia deja de ser esa experiencia y se convierte en otra. Entonces la imaginación era una especie de herramienta que permitía delimitar en algún sentido y concretar el fenómeno que se está estudiando. La variación fáctica termina actuando así, pero tiene la ventaja de que es fáctica, es la realidad misma la que se impone y nos dice, bueno, la cosa puede ser así o de otro modo, esta experiencia tiene esta cualidad. Entonces, destacaría ese aspecto de la variación fáctica. Y por último, ya saben ustedes que lo que busca este segundo nivel o este segundo paso del análisis fenomenológico es alcanzar estructuras generales o compartidas, invariantes en general, que puedan ser corroboradas por otros estudios, ampliadas, criticadas, matizadas, corregidas, de alguna manera. Entonces es particular el estudio de la fenomenología el que, si bien estudia la experiencia subjetiva,
pretende metodológicamente hacerlo de la forma más, entre comillas, objetiva posible. Y en este caso reconoce particularmente la importancia de la segunda persona para hacerlo. Vale, muchas gracias, Andrés. Horacio, ¿le puedes pasar el micrófono a... Sí. Viviana quería expresar algo. Yo tengo una pregunta. ¿Y podría pensarse que hay negociación en la entrevista epistemológica, fenomenológica? ¿Hay negociación? ¿A qué te refieres con negociación? Pues en ese entendimiento de que hay que lograr un fin común, pero tiene que haber un acto comunicacional en que las partes pongan herramientas para eso. ¿Podría pensarse que hay negociación? Negociación en el sentido de que se concibe lo que surge de ahí como una construcción de las dos partes. Es decir, la experiencia o eso que, sí, la experiencia que nos interesa elucidar en esa entrevista no está como en la cabeza de la persona desde antes, sino que es mediante la entrevista que la persona puede reflexionar, digamos, rigurosamente sobre esa experiencia para sacar a la luz como esto que nos interesa, qué es lo invariante de esa experiencia, qué es lo más cercano a la experiencia misma prereflexiva, la que tuvo en su momento, cómo la podemos describir de la manera más rigurosa. Pero entonces eso es una co-creación, lo llaman en el artículo. No es una negociación. Pues no en el sentido en el que yo entiendo negociación, pero no sé si tú tienes otra idea de negociación. Usted va a saber, negociación. Sí. Yo digo es como, o sea, que no es una condición de fin terapéutico para el paciente. Como que nosotros... O sea, que no va a recibir, pero aparte de su indagación, de su análisis, pero no es como una condición terapéutica que va a recibir el paciente, sino es de la construcción con información desde la forma de establecer las cosas en sí mismas. Bueno. Aquí la negociación significa es un proceso de comunicación e intercambio entre dos o más partes con intereses comunes y contrapuestos, cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo mutuo o resolver un conflicto. Pero está muy interesante. ¿Cuál sería el interés del paciente para ser parte de la investigación? ¿O qué generaría de beneficio para él mismo? Pues... Lo pregunto y se me viene a la mente, es porque los abogados, pues, uno aprende ciertas técnicas de comunicación, sobre todo para los interrogatorios, para cuestionar testigos, donde no necesariamente hace que la respuesta sea conducente a, sino donde como realice la pregunta, puede ser una respuesta que lo puede meter en el peor problema, ¿cierto? Ustedes ven que los abogados se cuidan mucho en hacer preguntas, en cómo vas a responder esto. Si te preguntan esto, debes responder así. Pues porque está cuidando toda esa línea del lenguaje y lo que puede transmitir, que puede ser beneficioso o en contra de lo que se está resolviendo jurídicamente. Entonces, si jurídicamente existen esas técnicas para que las personas puedan exteriorizar parte de sus sentimientos, de sus emociones, de sus recuerdos, de recrear hechos que pudieron ser muy antiguos, yo creería que desde el acto médico también. No. Bueno, corto y le damos la palabra a Andrés. ¿Por qué no? No, realmente yo ahí discrepo, porque es que también cuando está en la descripción de la entrevista fenomenológica son muy claros en hacer entender que la entrevista fenomenológica es más una herramienta de investigación, más que una herramienta médica, por ejemplo, como puede ser la psicoterapia, de terapia o de diagnóstico, ¿cierto? En el que hay un beneficio claro, como bien lo decía en la definición, ¿cierto? Por parte del paciente. Aquí realmente lo que se está construyendo, como lo hemos dicho pues, en la sesión, es conocimiento, ¿cierto? Es una herramienta, pues al menos como lo entendí, como lo ponen en el artículo, es una herramienta de investigación, ¿cierto? Realmente ahí no hay como algo, a menos de que usted vea como el conocimiento como algo, pues como un beneficio del paciente, realmente ahí no hay algo que usted le esté sacando, pues más que la información que usted va a utilizar para construir ese conocimiento. Entonces yo diría que tanto negociación no se vería por ese lado. Por eso, no es ni diagnóstica ni terapéutica, ni hay otro provecho pues, para el paciente. Pero en el sentido de la investigación de pronto sí, porque lo que es un juicio ordinario es justamente eso, una investigación.
una investigación para llegar a una verdad procesal, no una verdad real, material, porque no hay cómo, sino una verdad procesal, pero que de acuerdo a cómo se comunican las cosas y lo que se transmite, el juez se crea un conocimiento autónomo y toma una decisión. Ujú. Pero sí Listo, es una Andrés, ¿cómo se llama investigación. usted? Andrés y después Santiago. ¿Terminaste? Qué pena, no te quería interrumpir. Sí, sí, pues, O si quieres añadir algo. no, pues lo estaba asociando desde lo jurídico, como, como si fuese en el fondo una posible negociación, o sea, no en el sentido de negocio, venta, comercio, no, en el sentido de que cada uno pone ciertos recursos a través del lenguaje corporal, el lenguaje, no sé, de las palabras, el tono de la voz, qué sé yo, para llegar a algo específico. Vale. Listo. Andrés, ¿tú quieres responder a esto? Sí, yo quería decir algo al respecto. Por un lado, diferenciar radicalmente lo que pretende la entrevista fenomenológica como de la idea de un interrogatorio policial o judicial para establecer una verdad procesal. Pero por otro lado, sí quería defender una cierta relación. Entonces, hago el primer paso. Entonces, el primer paso es que es efectivamente muy distinto lo que pretende la entrevista fenomenológica, porque mientras que en un juicio de alguna manera el juez tiene que valorar ambas posiciones, tomar una decisión y puede ir con una parte o con la otra o encontrar justicia de cierta manera. Aquí el entrevistador está de alguna manera de la parte del entrevistado. eh, no hay algo que ganar o una ventaja contrapuesta en ambas personas, no son contrapartes, sino que colaboran, digamos. Entonces puede haber cierta semejanza, pero también hay diferencias estructurales. No son contrapartes, no es una especie de interrogatorio policial en el que se somete a la fuerza al interrogado para que confiese, pero tampoco es un interrogatorio judicial en el que el interrogado está siendo juzgado y en el que se le interroga diciendo, ¿está de acuerdo sí o no en haber hecho esto o aquello? ¿Estuvo usted presente sí o no en la escena del crimen? Digamos, ese tipo de interrogatorio eh, es, presiona, digamos, al entrevistado y esa no sería como la imagen correspondiente a la entrevista fenomenológica. No obstante, hay digamos que puede haber algún elemento común y Viviana mencionó la palabra acuerdo. Y ahí hay un dato muy interesante. En alemán hay una palabra que está relacionada con la palabra comprender. Lo que busca la fenomenología y la hermenéutica es comprender al otro, en este caso comprender la experiencia subjetiva de la persona. La persona misma busca comprender aquello que vive. De alguna manera, ponerlo en palabras es comprenderlo y comunicarlo y encontrar la forma de decirlo es comprenderlo, comunicarlo. Comprender en alemán se dice verstehen, eh, pero resulta que en alemán existe otra palabra que es Einverständnis o Einverstanden, que quiere decir acuerdo. Entonces, de alguna manera, en- están relacionados semánticamente estas dos palabras, el acuerdo y el comprender. Lo que se busca aquí es una especie de acuerdo, en este caso del entrevistado y del entrevistador, que no deben ser pensados como contrapartes, sino que es un acuerdo en el asunto que están tratando de sacar a la luz, en este caso la experiencia subjetiva de uno de ellos. Entonces hay algo de conseguir acuerdo aquí, pero conseguir acuerdo significa también comprender aquello de lo cual se trata. Entonces hay más un deseo de apertura, de comprender, y no hay una posición del entrevistador cerrada como para intentar sacar del entrevistado algo a la fuerza, sino más bien hay apertura a comprender aquello que tal vez el paciente mismo no comprende totalmente, para lo cual todavía no tiene palabra. Entonces hay experiencias reflexivas, corporales, afectivas, muy difíciles de poner en palabras que la misma persona ni siquiera comprende, que va comprendiendo a medida que palabriza, a medida que expresa, a medida que concreta. Es un proceso.
difícil. Entonces hay una diferencia radical y hay un punto común que tiene que ver con este acuerdo que busca el comprender mutuo. Pero bueno, yo de pronto no me hice entender completamente y es que yo sé que eso es lo primero que se viene a la cabeza, como el escenario del juez y también fue lo que yo recreé, ¿cierto? Pero más allá de eso, de ese interrogatorio, de ese momento de presión, digamos que hay maneras de crear ciertos ambientes para que los recursos fluyan. ¿Cómo? Gracias. Ahora viene, Y eso Santiago, que no es, Santiago eso tiene que intervención. no es abogada penal, no es abogada penalista, afortunadamente. Se dedica, para los que no la conocen, Vivi es abogada del Comité de Ética Institucional y del Comité de Ética de Investigaciones. Es decir, en el ejercicio que nosotros hacemos en investigación con los pacientes preguntan, pero ¿y yo para qué eso? ¿Eso qué beneficio tiene para mí? Obviamente lo que estamos haciendo aquí es, digamos que por lo menos para mí desde el principio fue eso, por eso les decía yo en la reunión pasada que este es el sustento de intentar de otra manera modificar la relación paciente-médico, humanizarla y posterior, o sea, digamos que ese es el insumo principal para que haya una relación ética y moral entre el sistema de salud y la persona enferma. O sea, que esto nos va a servir de herramienta. Entonces, obviamente el término de sin negociación y tal, pues es brusco, pero uno sí le puede, cuando nos vayan a preguntar, por ejemplo, a los chicos que de pronto no han tenido tú eres médico, ¿no? ¿Tú has hecho entrevistas con pacientes en este ejercicio alguna vez? No, pero sí en este ejercicio. Entonces, fíjense que son muchachos sin experiencia. Y una opción es eso, enseñarles que uno se acerca al paciente. Los pacientes generalmente son receptivos. Hay que tener en consideración que en ese momento están enfermitos o se están recuperando, tienen dolores, los familiares tienen dolores del alma y dolores físicos. Pero uno sí le puede decir, mira, lo que estamos haciendo, ¿qué estamos logrando con estas entrevistas? Es conocer cuál es la experiencia de la enfermedad para que el personal de salud en el futuro le modifican la relación con ustedes, los conozcan más a profundidad y entonces muy seguramente la relación entre ustedes y el personal de salud va a ser mucho mejor y ustedes van a salir. Pues eso lo pongo como ejemplo, pero sí, es más o menos eso lo que, ¿cierto? ¿Te entendí? ¿Es así? ¿Alguien? Santiago, Ay, perdón. No, pues yo solo quería mencionar que, pues desde mi punto de vista, como que para el paciente sí hay como un potencial terapéutico en el hecho del ejercicio pues de la entrevista fenomenológica. No solo por el hecho que mencionaba pues el doctor Andrés de poderle poner palabras a lo que está experimentando, sino en el hecho de ponerle atención también a cuál es esa experiencia que él está teniendo, en este caso de su cuerpo, del dolor que está sintiendo, porque muchas veces los pacientes no se acercan pues a la experiencia del cuerpo, o sea, como que les duele algo, pero no saben bien qué les duele, no saben dónde les duele, no saben cómo les duele, y el hecho de uno tratar como de con la entrevista que el paciente se aproxime a la experiencia y le preste atención, que eso lo rescata un poco de lo que decía el documento de la entrevista de explicitación, que ellos buscaban como la estabilización de la atención del paciente en la experiencia como tal. Eso yo siento que para un paciente puede ser muy terapéutico en el hecho de que cultiva una relación con su cuerpo y conocer pues su dolor y como la forma en la que se siente su cuerpo en la experiencia. Entonces, puede que no sea en el momento una forma fácil de explicitar como ese beneficio que vaya a tener para el paciente, pero que definitivamente para mí, pues sí lo tiene, sí tiene un potencial terapéutico. Sí, muy válido, muy válido. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Viviana, ¿quieres decir algo? ¿Puedes pasarle el micrófono a Viviana? Nunca han escuchado el famoso cuento de que es que tengo un dolor aquí porque se mete un viento. ¿Ustedes creen que se mete un viento ahí? No. Pero entonces si uno hace eso que acabas de decir es absolutamente válido. Pero ¿cómo así que se te metió un viento? ¿Qué ha pasado en estos? ¿Cómo así que se te metió un viento, querida? ¿Qué ha pasado en estos? No, es que mi esposo está enfermo y entonces ahí me toca bajar, ir a comprar. ¿Pero cuánto bajas? No, son 4 cuadritas. 4 cuadritas. Y es de subida, sí, doctor. Claro, me toca subir las escaleras por allá.
ahí está el viento. Tienes toda la razón. Bueno, para cerrar. Ya. La escena. Película de acción. Está un hombre en plena crisis, llamémosla psicótica, y tiene unos rehenes, ¿cierto? Rehenes, ¿cierto? Entonces, la policía se entera, llega el FBI y acordonan toda el área y empiezan a buscar una negociación. Es claro, ahí hay negociación, ¿cierto? El agente del FBI encargado de hablar con el presunto delincuente tiene que generar el ambiente de confianza para que pueda negociar. Tiene que generar tranquilidad porque el agente del FBI tiene la obligación de salvar a los rehenes, incluso salvarlo a él, que está en medio de esa crisis, ¿cierto? Exacto. Entonces, ese agente del FBI, en una conversación que sabemos que escuchan más agentes, solamente uno es el que conversa con él, pero hay otros más que están escuchando y sacando información a partir de las pocas palabras o del juego en el que entra el presunto delincuente o la persona en estado pues en un pico de psicosis. Y finalmente, no en todos los casos, pero si hay agentes muy expertos, y en esta historia es el más experto, logra negociar, logra calmar al presunto delincuente, logra salvar a los rehenes y logra llegar a un acuerdo sobre que se va a entregar y va a tener una condena considerable. ¿Qué tuvo que hacer la gente? Generar un ambiente de confianza, de identidad, de ver que se reflejara en las palabras del otro para que el otro pudiera acceder a esa negociación. Entonces, es una escena muy loca y muy llena del ambiente hospitalario. Pero entonces, ¿qué hay ahí en ese momento de tensión máxima, en ese momento de presión, que aún así puede ceder la persona, abrirse, confiar, contar y negociar? ¿Qué de ahí podría servir para que la relación médico-paciente también genere un espacio de confianza en medio de esta entrevista que estamos hablando y el paciente se sienta en esa calidez y en esa plenitud de poder contar con transparencia qué le pasa, cómo se siente, cuáles son sus emociones? Eso. Vale, gracias, Viviana. Cortico porque nos queda un minuto. Ya nos vamos, pues. No, realmente, pues, tampoco ni tan alejado, pues, del ambiente hospitalario, porque al fin y al cabo también uno le toca hacer contención emocional, pues, en ocasiones, ¿cierto? También, pues, de pronto el escenario que pusiste sí es como muy extravagante, pero igual en un hospital también están las urgencias psiquiátricas y uno también, pues, el paciente psiquiátrico también tiene que lidiar. Pero precisamente es eso, me parece como que los contextos son muy diferentes precisamente por eso, porque en la contención emocional uno tiene ese objetivo claro, ¿cierto? Que también llega a ser de alguna manera terapéutico, ¿cierto? De que yo tengo que generar ese ambiente para poder tratar con esta persona, ¿cierto? Y que esta persona colabore. Entonces yo creo que eso me contamina un poquito ahí la situación y yo creo que ahí sí se podría hablar algo de negociación, pero porque la situación es muy diferente, ¿cierto? Y ahorita también con lo que dijo Santiago con respecto pues, a que también puede ser terapéutico, pues sí, en general pues obviamente si la persona puede hablar de su situación, pues eso de alguna manera puede generarle pues tranquilidad y calma. Lo que pasa es que él, menos como se describe, menos como el diente en la entrevista fenomenológica, pues sería más como un resultado pues como secundario más que el propósito como tal. O sea, chévere si pasa, pero la entrevista no es fallida si el paciente no llega a esa conclusión, ¿cierto? No es como el propósito por el que yo estoy haciendo esa entrevista, yo no estoy haciéndolo para calmarme, pues sí, obviamente sí pasa bien, y puede pasar, pero no es como lo que yo estoy buscando con esa comunicación. Vale, perfecto, gracias. No, si quiere pasarlo Alejandro. Andrés, cortico y hacemos una rondita de logística más bien antes de cerrar. Listo. Vale. No, me agrego a lo que acabo de escuchar, muy bien. Simplemente agregaría que en efecto hay elementos comunes en el escenario que pinta Viviana, en el sentido de que hay habilidades personales que permiten crear una buena atmósfera y un ambiente para
que se obtenga lo que se quiere obtener, que es la liberación de los rehenes, como el tacto, la oportunidad, la empatía. Bueno, hay estas habilidades, digamos, de la persona que serían necesarias. No obstante, hay una gran diferencia, no solo en el escenario, sino también en la segunda intención que tiene el negociador, en el engaño de alguna manera. Puede recurrir al engaño para crear esta atmósfera y tiene una segunda intención. Entonces, la misma situación no es exactamente ideal para describir, creo yo, el trabajo con los pacientes, porque no hay ninguna segunda intención. Digamos, hay una intención manifiesta, que es conocer su experiencia. Si la persona no quiere, pues no. Y la entrevista puede fracasar también. No hay la necesidad de llegar a un acuerdo. Puede que se fracase con esa entrevista en particular. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias. Sí, solo para añadir una cosita muy cortica, yo creo que hay un asunto importante acá y es pensarnos la idea de la confianza, porque eso sí es central. ¿Cómo generar esa confianza con el paciente para que se sienta cómodo para contar su experiencia, que de todos modos debe ser una experiencia difícil? Creo que es pero chévere, como la pregunta misma creo que está interesante. Listo, bueno, pues muchas gracias a todos por sus intervenciones y por haber leído y demás. Yo creo que mantenemos este texto también para dentro de 15 días. Yo no creo que vayamos a enviar texto porque el plan, pero no sé, si Marco sigue por ahí, de pronto me confirma, el plan que habíamos pensado era presentar unas entrevistas que hubiéramos hecho, que hice yo y que hizo Marco, para darle más carne a esto de la entrevista fenomenológica. Entonces, la idea es que en 15 días nos veamos y presentamos Marco y yo esas entrevistas y seguimos con estos mismos temas, mismas reflexiones, demos de vueltas y venimos y discutimos. Porque si les propongo para dentro de 15 días hacer dos ejercicios, ese y el otro, yo ya traigo las opciones de permiso para que empiecen a ir a la unidad de cuidado intensivo y vamos distribuyendo eso. Eso sería buenísimo, perfecto, muchas gracias, Horacio. Vale. Listo, entonces, de todos modos, esperen un correo por parte de Andrés confirmando toda esta información, ¿no, Andrés? Y después hablamos nosotros y con Horacio Claro, o algo. claro que sí. Eso, Andrés. Oye, sí, ¿cuándo vuelves? Estaré de regreso el 23, entonces ya la siguiente semana. Ah, bueno, entonces la siguiente vas a estar ya por acá. Está ya, Listo, bueno, de acuerdo para... pues acá te esperamos. Listo, muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias a los que nos acompañaron allá virtualmente. Un abrazo. Un abrazo a todos, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.